Bueno, buenos días mis hermanos, ¿cómo estamos el día de hoy? Más que bendecidos, el 6 de julio del 2025, qué rápido, ya estamos a mitades de año. Estamos a julio, bien rápido. Gracias a Dios por permitirnos un día más, un domingo más para aprender, para enseñar. Más que bendecidos, amén. Bueno, vamos a empezar esta escuela dominical con una oración. Me gustaría que me acompañaran todos juntos esta mañana para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, se manifieste en nuestras vidas y que nos enseñe perfectamente su palabra. Amén. Entonces vamos a empezar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, mi Rey amado, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. De verdad, muchísimas gracias, Señor, porque hoy tú nos permitiste vivir un día más, Señor, para seguir viviendo, Señor, para enseñar, Señor, para hablar de tu palabra, mi Rey amado. Muchísimas gracias te damos esta mañana, mi Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, y que sea tú y tu Espíritu Santo por medio, Señor, para hablar a este pueblo, Señor, a este remanente, Señor, que tenemos, y a nuestros hermanos que nos escuchan en las redes, Padre Santo, que seas tú que sea tu palabra de gran bendición, mi Rey amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar el tema del Espíritu y de Dios con relación a su iglesia. Vamos a terminar este punto y de ahí nos vamos a empezar con el punto de la Trinidad. Es un tema muy importante a tratar para entender lo que pasa en Dios en la Trinidad. Amén. La relación del Espíritu y la iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia es obra del Espíritu en la comunidad de los creyentes, como comunidad. Como punto número 1, vamos a ver que el Espíritu Santo da existencia a la iglesia. El Espíritu Santo da existencia a la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu regenera a los hombres y los pone en comunión unos con otros en Cristo. El Espíritu regenera a los hombres y los pone en comunión unos con otros en Cristo. La iglesia es el resultado de la obra del Espíritu Santo, quien une a los creyentes en una misma fe. Por tanto, los miembros de la iglesia deben de ser regenerados. Como miembros de la iglesia, cuando entramos en Dios, cuando Dios alcanza, por medio de su Espíritu Santo, somos regenerados. Tenemos que ser regenerados constante, vayamos caminando para que nosotros dejarnos moldear por medio del Espíritu Santo, para que empecemos a ser regenerados y estar en comunión con los demás en uno solo, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver los versículos relacionados. Vamos a ver Romanos 12:5. Ahí si los quieren ir anotando. Romanos 12:5. Dice su palabra así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, somos solo somos un cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos lo demás, el cuerpo. Entonces, por lo tanto, como el dedo meñique del pie, como el ojo, sirven para algo importante en el cuerpo. Entonces, como todos tienen su gran importancia, todos somos así en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis, también llamados en una misma esperanza. Amén. Como punto número 2, el Espíritu Santo concede dones para la obra y la adoración. Vamos a ver esos puntos. El Espíritu inspira el canto, enseñanza, oración y exhortación. El Espíritu inspira el canto, la enseñanza, la oración y exhortación. Sin el Espíritu, la adoración se vuelve fría, seca o solo entretenimiento. Si nosotros
llegamos a hablar de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, somos totalmente nada. Solamente estamos actuando por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, pero el que tiene que obrar es el Espíritu Santo. Si nosotros nos paramos aquí y hablamos por hablar, por emociones, por cosas que hemos vivido, o agarrar la Biblia literal de las cosas que hemos hablado, de las cosas que hemos vivido, hacer, no tiene nada, porque no está hablando el Espíritu, está hablando mis emociones, está hablando lo que es. Entonces hay una frialdad y algo seco. La espiritualidad verdadera no depende del desorden emocional, sino de la guía del Espíritu con orden e inteligencia. Escuchen bien, la espiritualidad verdadera no depende del desorden emocional, sino de la guía del Espíritu con orden e inteligencia. Dios es un Dios de orden, siempre actúa con inteligencia. Vayamos a ver los versículos relacionados. Primera de Corintios 14, del 26 al 33. Primera de Corintios 14, del 26 al 33. Dice su palabra, resumido, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Romanos 8, 26 al 27. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios 5, del 18 al 20. Sed llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hechos 4:31. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esos son versículos relacionados conforme al Espíritu Santo concede dones para la obra y la adoración. Entendemos pues que el Espíritu inspira el canto, la enseñanza y la adoración y exhortación por medio de su Espíritu Santo. Ahora vayamos a ver lo que es la ética. La ética es superior a los milagros y dones espectaculares. Vayamos a ver ese punto. Pablo en primera de Corintios 12:14 deja claro que el amor es superior a cualquier don. Pablo en primera de Corintios del 12 al 14 deja claro que el amor es superior a cualquier don. ¿Estamos de acuerdo? El don de hablar en lenguas sin interpretación no edifica a nadie. Es solamente el Espíritu y Dios. Nosotros con Dios, nada más. Lo más importante es ser como Cristo, amando con paciencia y verdad. La mayor necesidad no es milagrosos físicos, sino personas transformadas moral y espiritualmente. Si entendemos que los milagros físicos son buenos, es un regalo que Dios nos puede dar, que a su soberanía nos los puede dar y regalar. Pero no es el punto principal. El punto principal de Dios es la salvación de esas almas. Si la persona no conoce de Dios y llega el Espíritu Santo y hace un milagro físico, gloria a Dios, pero no es el propósito de Dios. Es para que crean en ese momento en la presencia de Dios, pero Dios tiene otro propósito, que es la salvación. ¿Ven? Para que sean también transformadas moral y espiritualmente. Vayamos a ver los versículos clave. Primera de Corintios 13, 1 al 3. Se los leo. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Se los voy a leer en la TLA. Dice: si no tengo amor,
De nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles si no tengo amor. Soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Como siempre lo hemos estado repitiendo constantemente en cada clase, la clave aquí de Dios es el amor. Es el amor. De nada sirve que yo pueda darle, como dice la palabra, que pueda dar regalos a los pobres, que les pueda dar dineros, y lo hago nada más por hacerlos. Tiene que haber amor. Tiene que haber ese amor verdadero que realmente Dios nos ha dado a nosotros. Ese amor verdadero, nosotros lo tenemos que dar, lo que de gracia nos ha dado. Con ese amor y con esa pasión que Dios hace en nosotros en nuestras vidas, así lo tenemos que hacer nosotros. Amén. Vayamos a leer 1 Corintios 14, del 1 al 12. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Escuchen bien, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Me gustaría que todos hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. No están prohibiendo las lenguas desconocidas. Pablo no estaba prohibiendo, estaba aconsejando que si alguien tenía el don de lenguas, que hubiera algún intérprete que Dios le dio ese don para interpretar las lenguas desconocidas, que era para edificar a los demás y ayudarse entre todos mismos, ya que si ustedes tienen el don de lenguas y lo pueden hablar, adelante, pero es usted y Dios. Hermanos míos, dice, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido o si les diera algún conocimiento o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse la flauta del arpa? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos y nadie entiende lo que significan. Es como si estuvieran hablándole al aire. En el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se puede decir cosas que tienen sentido. Cuando vamos a algún país desconocido o los que a veces no sabemos inglés, está aquí simplemente aquí a nuestra frontera y hablan inglés, que nos quedamos como que, ¿qué está diciendo? Entonces es lo mismo, ¿no? Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Si esa persona no me entiende a mí, por eso ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia, que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa interpretación de esas lenguas para poder edificar al pueblo. Amén. ¿Estamos más que bien? Exacto. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, entre otros. Pero lo importante es el amor.
Más el fruto, hermanos, entendamos esta palabra. Muchos leen más los frutos. No, es un fruto. El fruto del Espíritu es todos. No podemos tener amor sin tener gozo. Tenemos que tener todos juntos para hacer solamente un fruto. Como conclusión, la presencia del Espíritu Santo es esencial tanto para la formación como para la vida activa y espiritual de la iglesia. Más importante que cualquier manifestación sobrenatural es que los creyentes vivan como verdaderos seguidores de Cristo, llenos del amor y del carácter de Jesús. No se nos está diciendo que hagamos a un lado los dones espirituales. Se nos está aconsejando que el amor sea principal, que nosotros demos amor y que hablemos de ese amor de Dios, porque de nada sirve, si tenemos esos dones espirituales, de nada sirve hablarlos o hacer algo si no tenemos el amor que Dios nos ha dado. Ahí sí, hermanos, si tienen una pregunta, la anotan por favor y al final respondemos. Va a ser una lluvia de preguntas. Espero. Ok, ahora vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar sobre la Trinidad en la unidad. La unidad es fundamental. La Biblia enseña claramente que Dios es uno solo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se afirma que no hay otro Dios fuera de Jehová. Esta verdad fue fundamental para el pueblo de Israel, ya que los llamaba a amar a Dios con todo su corazón y con una devoción total. Lo dice en Éxodo 8:10, del 9 al 14, en Deuteronomio 4:35-39, Isaías 43:11 y al 45:21. Vamos a leer Éxodo 8:10. Vamos a leer Éxodo 8:10. Dice su palabra: que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así será, dijo Moisés, mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios, así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Resumido, para que sepas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Un solo Dios. Vayamos a leer Éxodo 9:14. Éxodo 9:14. Para que conozcas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vuelve a reafirmar. Deuteronomio 4:35 al 39. Deuteronomio 4:35 al 39. Vamos a leer. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Tu palabra lo dice súper claro. Vayamos a ver Isaías 43:11. Isaías 43:11.
Dice su palabra, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien se salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien se salve. Vamos a leer Isaías 45, 21. Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Se establece el mandamiento central. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Jesús reafirma este principio en Marcos 12, 29 al 30. Marcos 12, 29 al 30. Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál? Amarás. Amor. Enseñando que Dios es uno y que debe ser amado con todo su ser. Además, Santiago explica que la unidad de Dios es también la base de la unidad y la ley moral. Al fallar en un solo mandamiento se infringe toda la ley, porque proviene de un solo Dios. Vayamos a leer Santiago 2, del 10 al 11. Santiago 2, del 10 al 11. Hermanos, ¿me podrían regalar poquita agua, por favor? Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes, gracias hermana, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo hemos hablado, la misma palabra lo dice, lo hemos hablado constantemente, que para Dios todos los pecados es parejo, como el que miente, como el que mata, como el que hace adulterio, como el que infringe la ley. O sea, todo es parejo. Para Dios no hay escala de pecados, es parejito. ¿Ven? Entonces tenemos que estar ahí al pendiente. Con uno que infringamos la ley, ya, es pecado. Vamos a leer Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero, ¿tú quién eres para que juzgue a otro? No os gloréis del día de mañana. En resumen, la unidad de Dios es una verdad fundamental en toda revelación bíblica y tiene implicaciones profundas tanto para la oración como para la obediencia. ¿Hasta aquí vamos claros? Ok. Vamos a ver el punto número 2, que vamos a hablar de la diversidad en las manifestaciones de Dios. Dios es uno, pero también actúa de formas diversas. La Biblia enseña que Dios es uno solo, pero desde el Antiguo Testamento hay señales de que Él es más que unidad, simple.
se manifiesta de distintas maneras para cumplir sus propósitos. Como punto 1 dice, Dios actúa con sabiduría. Dios actúa con sabiduría. Desde el principio, la sabiduría estuvo con Dios como compañera de la creación. Vamos a ver Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Dios actúa por su palabra. Su palabra tiene poder y sale para cumplir lo que Él desea. Vayamos a ver Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vamos a ver Deuteronomio 30:14. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. En Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento que ante mí se doblara toda rodilla. Salmos 107:20. Envió su palabra y lo sanó. Siempre está Dios actuando en su palabra. Lo que dice, lo cumple. Dios está presente por su Espíritu. El Espíritu de Dios actúa en el mundo mostrando su presencia y poder. El Espíritu de Dios actúa en el mundo mostrando su presencia y poder. Hermanos, a veces estamos parados y nos ha pasado que estamos viendo simplemente el mundo de lo que está pasando. No se han puesto a observar de repente, así quedarse, viendo a la nada y mirando el cielo, mirando los árboles, mirando todas las cosas, y vemos la presencia de Dios manifestándose por medio de su poder. Es algo impresionante, porque si te pones a ver, dices, ¿quién haría esto? ¿Cómo se hizo esto? Simplemente cuando vamos al mar, Dios le puso puertas al mar para que no se pasara el mar de su límite. Les puso un límite para eso. Ya si Dios permite, Él abre ese límite y sale el mar, pero ¿quién lo hace? Ahí vemos la presencia de Dios y el poder que Dios se manifiesta en medio de este mundo, en la presencia, en nosotros mismos. Vemos la creación de Dios, es algo impactante, pero ¿cómo lo refresca? Por medio de su palabra. Siempre lo está mostrando por medio de su palabra. Todo lo que vemos, lo que se hace, siempre tiene que guiarse por medio de su palabra. Amén. Dios se manifiesta como su ángel para ayudar a su pueblo. A veces Dios aparece como un ángel para proteger, guiar. En el Antiguo Testamento se hablaba del ángel de Jehová. Vayamos a ver. Génesis 16:7. Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino de Shur. Génesis 22:23. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina se llamaba Reuma. Dios también le dio, permítame, aquí me equivoqué. Permítame. No, omitamos ese versículo, hermanos, perdón. Génesis 22:23, omitámoslos. Vayamos a ver Salmos 34:7. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Entonces, como conclusión, aunque Dios es uno, se manifiesta de diferentes maneras, por su sabiduría, su palabra, su espíritu y su ángel. Esto demuestra que la unidad de Dios no es una simple figura estática, sino una realidad viva y activa. Vamos a ver la diversidad que llega a ser la Trinidad. En el Nuevo Testamento y en la experiencia cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reconocidos como Dios y como distintos al mismo tiempo. Nosotros no podemos identificar a Dios absoluta y exclusivamente con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu Santo. Cada uno de esos tres es necesario para el concepto completo de Dios. Aún el Padre no llena la idea de Dios aparte del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aparte del Hijo, nosotros no podemos conocer a Dios como Padre. Es la parte de Dios el ser Dios dentro de sí mismo. Su trabajo es también el manifestarse al hombre, y esto lo hace Cristo. Además, al despertar la respuesta de nuestro corazón a esta revelación de Dios en Cristo, esa también es la obra de Dios y está en la obra del Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo capacita a los hombres para conocer al Padre según se revela al Hijo. ¿Entendible? La doctrina de la Trinidad nace al reconocer que Jesucristo es Dios. Al aceptar su divinidad, los cristianos no dejaron de creer en un solo Dios, sino que entendieron que dentro de esa unidad divina hay una vida activa. También se reconoce que el Espíritu Santo es una persona divina, no solo una fuerza. Así los cristianos llegaron a creer que Dios es uno, pero existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Trinidad no es una idea separada, sino el resultado de creer que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo también es divino. Esas tres verdades están inseparablemente unidas. Dios es solo uno, pero conforme lo fuimos conociendo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se ha revelado en tres personas, en uno mismo. Que ahorita estamos en el tiempo del Espíritu Santo, que es el que nos guía y que nos lleva a conocer al Padre. Y los que no conocimos a Cristo en persona, lo estamos conociendo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí hemos llegado. Ahora sí tenemos la opción de hacer las preguntas. Por los hermanos que están ahí afuera, ahí pueden hacer sus preguntas y se les va a contestar con el tiempo. Amén. ¿Pastor? Hermanos, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí?